Entre arte, rompiendo paradigmas con el arte. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Como siempre decimos aquí en el programa de Entre Arte, porque ya saben que ustedes nos ven en diferentes horarios. Y ahorita pues nos agarró un poco la noche, ¿verdad, Nat? Sí, sí, Poquito sí. tarde nos pusimos de acuerdo porque pues estábamos que desde la semana pasada que sí, que no y que dejábamos un día y no podíamos, o tú no podías, yo no podía, hasta que ahorita ya pudimos coincidir. ¿Cómo estás, amigo? No, pues contento como siempre, amigo Richard, de estar con ustedes, de estar en el programa y pues muy emocionado con el tema de hoy. Ok, pues seguimos con este tema de las adicciones, ¿verdad? Pero ya queríamos profundizar un Sí. poco más en el tema más espiritual, porque pues la vez pasada tocamos, bueno, ahora sí que desarrollaste el tema más en la parte práctica, ¿va? De la terapia, en la parte en donde, cómo es que manejas pues a tus pacientes, a tus alumnos para que se vayan recuperando. Pero nos dijiste por ahí que había un lado oscuro, ¿no? Por ahí un lado espiritual más denso, ¿no? Y pues eso es lo que ahorita vamos a desarrollar un poco. Bueno, más bien tú vas a desarrollar, ¿eh? Yo ya me estoy metiendo. Ah, bueno, en lo que yo pueda No, sí, aportar, ¿no? sí, ya Ahí sabes que eres parte de le todo vamos esto, dando. mi estimado Richard. Sí. Pues pues a ver, ¿con qué vamos a empezar, Nat? Tú, Pues mira, vamos a hacer un pequeño recuento para los que han estado siguiendo los episodios, digamos las cápsulas. Acuérdate ok, que la primera cápsula cuando hablamos de adicciones literal era ¿qué es la adicción? ok. Y quién es un adicto, ¿no? Para poder entrar en materia fue lo primerito que hablamos Sí. y desarrollamos también la segunda cápsula que era las adicciones en general, Ujú. qué adicciones en este caso el ser humano puede adquirir y también se puso buenísima esa cápsula. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es las adicciones, solamente de que con el trasfondo espiritual, porque en las dos cápsulas pasadas fue más como bien dices la parte humana, la parte física, la parte del cuerpo humano, pero ahorita viene la parte metafísica, la parte espiritual, Milita. Ok. Y a ver, bueno, digamos que primero pues es conductual, ¿no? A lo mejor por la misma cultura que tenemos pues ahora sí que de la bebida y de las drogas y todo eso, que a veces pues muchos lo agarran desde muy temprana edad y todo ese rollo, ¿no? Que pues culturalmente pues así pasa, ¿no? No podemos desprendernos de esa influencia que hay. Pero y en la parte espiritual, ¿dónde crees que entra? Por ejemplo, ahí ya el lado oscuro, ¿en qué parte, en qué momento de la vida del ser humano es donde ya pues empieza a haber esta desconexión por así que con lo bueno, ¿no? O sea, o conseguir un camino correcto, ¿no? ¿En dónde entra la parte, pues esta densa, ¿no? Oscura. A ver, cuéntanos. ¿O dónde tú consideras que entra ahí? ¿En qué Hay situaciones? dos, sí, hay dos cuestiones, Richard. Mira, la primera tiene que ver con una palabra clave y la palabra es voluntad. ¿Ok? ¿Qué es la voluntad? En pocas palabras, la voluntad es el querer. El querer. Cuando tú tienes la voluntad es porque tú tienes el querer. Si tú tienes la voluntad de ir a trabajar, por ejemplo, es porque quieres ir a hacerlo. Es decir, o sea, es de la mano, ¿no? La voluntad con el querer. Cuando hablamos del tema adicción, y en este caso ya metafísico y espiritual, lo primero que se pierde es la voluntad. Ok. Explicábamos, sí, en la parte humana viene ya entre el trastorno y entre la compulsión, el no poder parar de consumir, por ejemplo, sustancias, el cuerpo humano crea ya una dependencia tan fuerte que ya es una necesidad hasta casi, por decirlo, fisiológica. Y en la parte humana se puede demostrar, ¿no? Por la parte de la medicina y hasta cierto punto con la psicología se puede ver esa dependencia. Pero cuando hablamos del ámbito espiritual en medio de las adicciones,
en este caso, por ejemplo, el consumo de sustancias, se pierde esa voluntad, Richard. Hay infinidad de adictos que aseguran lo mismo, ¿no? Que aseguran la parte en la que llorando con la copa en la mano, con la sustancia en la mano, dicen, ya no quiero hacerlo, pero no puedo. O sea, ya no hay voluntad para poder. Y hay textos reveladores, por ejemplo, en grupos de autoayuda y demás, que dicen que cuando se pierde esa voluntad, o sea, se despoja de esa voluntad, le llaman, por ejemplo, el diablillo del alcohol. Okay. El diablillo del alcohol, entonces, se convierte en el dueño, en el amo de esa persona, para que la persona haga lo que ese diablillo quiere que haga. Es decir, destrucción, muerte, pérdidas, o sea, cosas fuertes. Esto lo dicen grupos de ayuda mutua, que no tiene nada que ver con lo religioso. O sea, no estamos hablando de religión ni de preceptos religiosos ni nada, Richard. Digamos, que los grupos de ayuda mutua son laicos. O sea, realmente la gente cree lo que quiera creer, sí, pero no hay una cultura religiosa de por medio y te están hablando de un diablillo, te están hablando de un demonio. Vámonos a la parte donde va a chocar mucho lo que te voy a decir con lo que es la psicología y la psiquiatría, Pero hay trastornos que no tienen una explicación humana ni mental para los casos más que nada de adictos a drogas y alcohol. Okay. Y eso es donde se pone el tema interesante respondiendo a tu pregunta. Es decir, hay trastornos tan fuertes en medio de ciertas sustancias, también de ciertas drogas, que de hecho podemos hablar en alguna de las cápsulas también de esa parte, de lo que ya viene siendo el tema droga, adicción, en este caso alcoholismo. Hay algunos trastornos mentales en que no hay una explicación oficial. Como por ejemplo la esquizofrenia, ¿no? Que es la que no saben de dónde proviene, ¿no? Dicen que nada más hay la parte del manejo de la enfermedad, pero realmente una proveniencia como tal no la tienen, Richard. No. Y una explicación literal de la enfermedad, así es un ejemplo, como el diabetes, ¿no? El diabetes, muy bien, si eres propenso, ¿por qué? Porque vienes de familia y de la genética y demás, bueno, entonces una explicación física. Muy bien, también tú puedes provocar el diabetes, obviamente una mala alimentación, el sedentarismo, y también lo puedes ver físicamente cómo se puede explicar. Y hay muchas enfermedades que tienen una explicación parecida, pero la esquizofrenia, la enfermedad, por ejemplo, de la psicosis, y generalmente son brotes o trastornos que vienen acompañados en muchas ocasiones de consumo de drogas. ¿Cómo ves, Richard? Sí, pues es que es lo que dicen, ¿no? Que pues la gente que quiere experimentar una parte tal vez espiritual, pues hace uso de estas sustancias, ¿no? Porque pues supuestamente cada droga sí tiene ahí por ahí su propio demonio, ¿no? O su esencia espiritual en la que cuando el ser humano lo consume es cuando despierta esta parte del ser humano, ¿no? Y pues lo quieren hacer en una forma pues inmediata, ¿no? Porque pues, la droga da esa respuesta inmediata, ¿no? Pero pues así inmediatamente también se van deteriorando, ¿no? A ver, platícanos un poco de eso. Creo que sabes un poco más. Me has comentado un poco de ese tema, ¿va? Acuérdate que estamos conectados, Richard. La amistad entre tú y yo es algo bien chido porque exactamente, ya lo dijiste. Yo sí tengo esa teoría que detrás de cada sustancia hay un demonio, Richard. Ok. Y te lo explico así, mira. Ahorita está muy de moda, por lo menos en México, por lo menos, y ya no hablemos de Latinoamérica o de Estados Unidos, porque desde el 2015 en Estados Unidos se ha dado el brote y de ahí para acá, del 2015, checa esa fecha, más o menos aproximadamente, pero en México, del 17 en adelante es cuando empezó un auge fuerte con la droga llamada cristal. Bueno, es el nombre que ya de plano es así como ya como o el crico, ¿no? Pero es cristal, que en este caso es la metanfetamina. Ok. Qué casualidad que la mayoría de adictos al cristal tienen pactos con le llaman Santa Muerte. Qué casualidad que la mayoría de adictos del cristal, sin conocer, muchos de ellos, nada de
esta deidad, nada de de esta entidad. Empiezan a creer en ella, empiezan a hacer ritos, empiezan a hacer ciertos, sí, ritos, o sea, ciertas prácticas sin conocer, ¿eh? Yo, por ejemplo, dando un taller y atendiendo a algunas personas, pero más que nada, por ejemplo, en un taller, escuchaba, por ejemplo, ¿no? A uno de varios adictos al cristal, y me dijo, es que yo no sabía de estas cosas espirituales nada, pero algo me llevó a la capilla que se encuentra justamente en Querétaro, a la capilla de la Santa Muerte. Es de las más grandes de Latinoamérica. Órale, no sabía que estaba ahí una capilla. ¿Es una capilla como tal, o sea, como una iglesia, por decirlo Sí, así? o sea, sí, es especial para esta deidad. O sea, realmente es un tema fuertísimo, Richard, fuertísimo. Él me aseguraba que él no tenía contacto con estas cosas, él no sabía de estas cosas, y me dijo, algo me llevó a esa capilla. A ver, explícamelo, psiquiatra. Me va a decir que está loco, y obviamente sí, ¿no? A ver, explícamelo, psicólogo. ¿Cómo vas a llegar a un lugar sin conocer, sin saber, sin estar documentado del tema? Ahí ustedes den su opinión. Ok. Sí, la y verdad. estás hablando de la droga y cristal, por ejemplo, ¿eh? Lo dijiste y estoy completamente de acuerdo contigo. Detrás de cada sustancia, de cada droga, hay un demonio. Por ejemplo, en el alcohol literalmente hay un nombre, incluso no lo voy a decir, pero hay un nombre de un demonio guiando al alcohol. Y vámonos a la etimología de la palabra, la raíz de la palabra. Cuando tú ves ya la definición literal de alcohol, literal significa espíritu maligno. Ah, sí, etimológicamente. Sí, o sea, te está hablando literalmente, y no estás hablando de un diccionario religioso, ¿eh? Si tú te metes a la traducción y a la palabra en definición etimológica, tiene que ver con un mal espíritu. Así es, un mal espíritu. Fíjate, o sea, y no es religioso, Richard. Ok. Entonces, el que está consumiendo alcohol está poseído por un mal espíritu. Más aparte, su espíritu se conecta con ese espíritu. Cuando vienen las lagunas mentales, a ver, psiquiatra, explícamelo. Ok. Pues obviamente el demonio toma el control por completo hasta mentalmente de esta persona, cuerpo, alma y espíritu. Es cuando la persona secuestra, cuando la persona viola, cuando la persona hace algo así grave, que todo es grave en la adicción, pero la gente se cierra muchas veces a esto, ¿no? Pero cuando hace algo grave realmente, notorio para que pueda haber hasta un problema legal, lo que tú quieras, es cuando dicen que es grave, ¿no? Y esa famosa laguna mental, cuando no tiene una explicación humana, es porque lo espiritual tomó posesión, la persona borra cassette y ahora es un vehículo del demonio. ¿Qué te parece así de fuerte? Sí. Sí, la verdad es que pues son cosas que no podemos ver, por decirlo así, porque pues, obviamente muchos pues ateos o agnósticos que de alguna manera pues quieren las cosas que ahora sí que sean físicas, ¿no? Como dicen, no, pues yo no creo en Dios porque no lo veo. Pero como una vez tú me dijiste, bueno, y ahí está los rayos X, no los vemos, pero existen. O sea, te están influenciando, ¿no? O sea, y tú pasas como si nada en una cámara de, por ejemplo, donde están los rayos X, que por eso te ponen ahí el letrero de no pasar, porque pues no puedes accesar cuando están utilizando la máquina de rayos X, precisamente porque no los ves, pero sí te van a influenciar, sí te van a afectar. Y lo mismo pasa en este tema espiritual, ¿no? Que ahí están estas entidades, pero como no se ven, pues dice uno, ay, no, no existen. Pero bueno, pues sí hay que ahondar un poquito más en ese tema porque sí es interesante también saber que estas entidades sí nos influencian, ¿no? De una forma, pues, pues negativa, pero yo también pienso que positiva, ¿no? Porque de alguna manera esos obstáculos, pues también te hacen crecer, ¿no? En la forma de pues ahora sí que de desarrollarte cuando tienes muchos obstáculos o varios obstáculos y la gente pues de alguna manera ahí agarra fuerzas, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Que sí también es, digo, porque también es una creación de Dios. Vamos a entrar un poquito más en ese tema, ¿no? O sea, también la parte
del Satán que le llaman, el demonio, pues es una creación de Dios que nos los creó, nos los puso para que nosotros nos desarrollemos, ¿no? Y ahí están las otras entidades, estas las que sí ya son destructivas, que es así, ya pues ahí sí ya no te metas, ¿no? O sea, a lo mejor ponte a cotorrear con la Santa Muerte, o ponte a cotorrear ahí con el Satán o lo que tú quieras, pero ya con otras entidades que ya son trabajo de ellas nada más y tienen potestad nada más para hacer ese trabajo, el ser humano se mete ahí, se inmiscuye y ¿para qué te cuento? Pero bueno, dinos un poquito más de esa parte de cómo influencia a estas entidades a la gente, ¿no? Claro, sí, fíjate que hay algo bien interesante aquí, cómo operan, es decir, cómo hacen su labor. Es importante saber que hay rangos, en el aspecto espiritual demoníaco hay rangos. Literal, Ok, están los cabos, los que van por de frente y vámonos, ¿no? A lo que es la devastación sobre. Por encima están sus capitanes generales y demás, o sea, realmente hay rangos. ok, En estos rangos, evidentemente, sí, como bien dices, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay un escrito sagrado que dice que este tipo de poderes espirituales de maldad ajá, vienen a tres cosas. Y lo dice clarito, fíjate, vienen a matar, a ok, robar y a destruir. así es. Matar, robar y destruir. Ujú, Fíjate que si lo vemos en el ámbito, por ejemplo, que es lo que estamos hablando de las adicciones, lo ujú, primero que matan son las esperanzas. ok, El adicto llega a un punto donde queda derrotado a tal grado de que está muerto en vida. O sea, realmente mata esperanzas, ilusiones, mata vidas. O sea, realmente, aunque no estés muerto, estás muerto espiritual. O sea, hay una muerte al final de cuentas. sí, Viene a robar la paz, la tranquilidad, el dinero, los bienes materiales, la unidad. O sea, viene a robar. Y la tercera, a destruir. Destruye matrimonios, destruye familias, destruye relaciones, destruye vidas. ¿Qué te parece? Es un escrito sagrado el que dice esto. Entonces, yo lo creo porque, oye, viendo sería como más ciego que no quisiera ver, ¿no? O sea, sabiendo, yo me doy cuenta que esas tres cosas o esas tres labores que estos seres espirituales de maldad vienen a hacer a la tierra, están evidentes, Richard. ajá. Y bueno, y pues de alguna manera somos influenciables, ¿no? Ante ahora sí que estas entidades. ¿Y cómo le hacemos para protegernos, Miki? ¿Cómo lo harías tú espiritualmente para poder protegernos, ya sea de una forma preventiva o si ya, ahora sí que ya los tenemos encima, ¿cómo nos los quitamos? O sea, ¿cuál sería la metodología que, por ejemplo, que tú usarías para poder quitarte estos, pues, ahora sí que estos seres chacarreros, Es la palabra que usaban los abuelos, ¿verdad? chacarreros? Sí, sí, sí. Y qué bueno que haces la pregunta. Yo cuando voy al grupo de rehabilitación a dar el taller y a hablar ahí con mis muchachos, fíjate que esa pregunta también me la hacen. ¿Y cómo Ajá, me libero? ¿Cómo salgo de esto? Y excelente pregunta. Y evidentemente requiere una respuesta muy, muy profunda y la voy a comentar de la manera siguiente. Si no estás todavía inmerso en este problema, pues literal ni te metas. O sea, ujú, el mundo de las drogas y el alcohol no son cosa de juego. Evidentemente es una realidad que lo que estamos hablando pasa. O sea, no tienes que hacer la prueba en verdad. Si tienes un poquito de sabiduría en la cabeza, ok, entiende que esto que estamos hablando es real y que te va a pasar tarde que temprano. Así de fácil, ¿no? Ahora, si no estás inmerso en esto, pues no te metas. O sea, no juegues con esto. Se juega de manera recreativa, sí, vas a la fiestecita, te tomas un trago, te sientes alegre, pues evidentemente es un inhibidor, pruebas la marihuana, alguna sustancia, evidentemente al principio no va a haber problemas mayores, mucho menos mayúsculos de que tengas ya situaciones complicadas. No, pues es el gancho, es la trampa. ok, Lo que yo te podría decir aquí respondiéndote, si todavía no estás inmerso en esto, simplemente entonces atiende mejor lo que te lleva al querer consumir,
que en este caso es la situación emocional, los traumas de la infancia, los problemas ocurridos en el pasado y en el presente, no hay más. O sea, realmente eso es lo que te lleva al mundo de las drogas y al alcohol, no hay más. Ahora, si ya estás inmerso en este mundo y ya tienes problemas espirituales, porque hay gente que igual la psiquiatría no se lo explica, Richard, que literal está rasguñada del cuerpo y no son sus uñas, ni tampoco son alambres de la cama o que se haya tallado por ahí no, literal, son arañazos en su cuerpo y no se lo explica la ciencia médica qué está pasando. Entonces, si estás en medio de un problema así, sí se requiere una ayuda espiritual, sí se requiere un guía espiritual haciendo esto, Richard. Le llamaban un exorcismo, ¿no? Se ve como muy, sí, o sea, es literal, o sea, realmente ese demonio sí tiene que salir de ese cuerpo, o varios demonios, hay gente que tiene muchos demonios encima, ¿no? Pero sí tiene que salir de ese cuerpo, pero punto número 1, si la persona quiere, punto número 2, si la persona verdaderamente está consciente de lo que está pasando, y punto número 3, la persona los invitó, la persona con el guía espiritual los echa fuera. Ok. ¿Y tú has hecho eso? Sí, ¿Alguna vez has participado en algo así? O digo, ¿o has tenido alguna experiencia tuya personal en donde tú lo hayas experimentado? A lo mejor no tan directamente, pero podríamos decir, bueno, en su momento cuando tuviste pues tu rehabilitación y todo ese rollo, ¿sentiste que tuviste esa experiencia así como que expulsando estos demonios? ¿O qué experiencia tuviste tú? A ver, cuéntanos, por ejemplo, en ese tema. Fíjate que tengo dos. Bueno, o sea, son muchas experiencias las que te puedo compartir y le puedo compartir a nuestros estimados, ¿verdad? Seguidores. Sí. La primera, pues, es la mía. Realmente yo también tenía encima varias entidades. Yo tenía ya trastorno de personalidad y psicosis, ya yo iba para el hospital psiquiátrico, enfermedad mental, situaciones, ya eran meses de vida nada más. El psiquiatra nada más dijo que iba a vivir unos meses, o sea, cosas así. Entonces, mi experiencia de vida en ese sentido, sí, yo necesité de un exorcismo, de que saliera todo eso de mí, pero yo quise que saliera. Yo lo invité a entrar a mi vida y yo mismo, por medio de mi guía espiritual, pues yo lo eché fuera, ¿no? Entonces, claro, sé de viva experiencia que esto es real y sí, o sea, es real. Ahora, cuando yo ya empecé un proceso y me convertí en lo que hoy soy, no solamente en la parte física, en la parte humana, tú sabes, soy un consejero certificado y me dedico a esto y demás, sino en el ámbito espiritual, pues el día de hoy soy un guía espiritual y cuando he hecho esta labor, evidentemente, que hago yo mi parte, porque sí quiero aclarar algo. El Dios en el que yo creo y el que me da la facultad y el poder y el que hace las cosas por medio de mí, porque eso es bien importante aclararlo, mi sí, Richard. Claro. Yo no soy el que echa fuera demonios, yo no soy el que tiene el poder por mí mismo de tener esta autoridad, no. Es Dios dándome la autoridad y el poder de que entonces se pueda cumplir una labor. Eso siempre me ha gustado aclarar. Claro. Entonces, cuando yo lo he hecho y Dios lo ha hecho por medio de mí, sí, hay manifestaciones. La gente vomita de una textura media rara, verdosa y con tipo rojo, cosas raras, se retuerce, la gente cambia de voz, o sea, la gente tiene manifestaciones que tampoco es muy explicable científicamente hablando. A mí sí me ha tocado, por ejemplo, cuando yo he sido usado por Dios para eso, vómito, más que nada, la gente vomita de una manera algo rara, no es un vómito, no, digamos, natural como el vómito de una indigestión, de algo así. Sí hay cierto retorcerse medio raro, que sí te enchilan los cueros, digo, los pelos del cuero. El ambiente, hay un aire raro, si hay puertas las azota, o sea, no, sí es algo fuerte, pero pues Dios ha hecho las liberaciones cuando han sido necesarias. La gente evidentemente ha querido hacerlo, ¿no? Y como te digo, es una labor muy difícil, muy dura, muy cargada energéticamente hablando. Estamos hablando de seres ya de fuera de este mundo, Richard. Entonces,
Sí, son cosas que sí podemos igual y hablar más a detalle en una de las cápsulas. ¿Qué te parecería? Y Ok. le damos, ¿cómo ves? Estaría bien profundizar un poco más en ese tema ya específicamente, a ver si luego nos comentas cómo está el rango de estos demonios, cómo vienen en, ahora sí que niveles, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Tú, bueno, nos dijiste hace rato que tienen sus rangos o no sé cómo, su categoría o no sé cómo sea, pero bueno, a ver si después nos tocas este tema que se suena bien interesante y y ver cada uno a lo mejor específicamente en qué te ataca, ¿no? Estaría muy interesante porque así tal vez vemos, bueno, él se me ataca en la mente, este en el corazón, este en las ideas o este en las emociones. Estaría muy interesante tocarlo así puntualizado. ¿Cómo ves? Me, me gusta la idea, ya sabes que soy materia dispuesta. Y como les digo en el taller, entonces no se pierdan el próximo capítulo a la misma hora y en el mismo canal. Y con todo el gusto del mundo, claro que sí sería un honor para mí seguir compartiendo con ustedes, Vicky. Ahí está. Entonces le damos ya la siguiente, Vicky. Vámonos. Vámonos riendo. Muchas gracias, amigo. Pues, amigos, ya terminamos por esta vez un poco más corta la cápsula, ¿verdad? Para que ahora sí que se queden picados con los temas que toca aquí Nat Vega, bien interesantes. Y pues nos vemos para la próxima, amigos. Muchas gracias por el favor de su atención. Que estén muy bien. Gracias, amigo. Que estés muy bien. Descansa. Muchísimas gracias. Te mando un abrazote, Vicky. Igualmente. Bendiciones. Gracias. Bye.